poderoso de Jesús, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te damos la honra, la adoración, la alabanza, Dios mío. Señor, te glorificamos, Padre, porque tú eres merecedor de todo, Señor. Aquí estamos, Dios mío, reunidos en tu presencia, Padre de la gloria, para decirte, Dios mío, que necesitamos de ti, Señor. Nuestros corazones, Padre de la gloria, están dispuestos, Dios mío, para en esta tarde, Padre celestial, oh Dios mío, honrarte, glorificarte, Señor, porque tú eres nuestro único Dios, nuestro único Rey. Tú eres, Dios mío, Señor, aquel que guía nuestros pasos, aquel que nos levanta, aquel que nos da, Señor, las fuerzas para seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la soledad. Señor, tú estás ahí para ayudarnos, Dios mío. Así lo hemos entendido, Padre de la gloria. Entendemos que sin ti no somos nada, Dios mío. Oh Padre celestial, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Oh, glorificado seas tú, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por un día más de vida, Dios mío. Gracias por el aliento de vida. Gracias por tus misericordias, Señor, porque tu palabra dice que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque tú nos has permitido reunirnos en este lugar, que sea edificado, Dios mío, para adoración y alabanza de tu nombre, Señor. Es un devocional, Padre de la gloria, que lo hacemos aquí en familia, Dios mío, para honrarte a ti, Señor. Solo a ti, Padre de la gloria. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay debajo de ellas, Señor. Oh, mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de nuestras vidas, Señor, porque todo lo que hacemos es para ti, Dios mío, no es para los hombres, Señor, no es para exaltarnos nosotros, Señor, es para ti, Dios Padre Todopoderoso, porque tú eres merecedor de todo, Señor. No somos nada, Padre de la gloria, somos carne, somos hombres, somos pecadores, Dios mío. Por eso a esta hora clamamos a ti, Dios Santo, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos ayudes, Dios mío, en estos momentos tan difíciles, Padre de la gloria, porque ahí, Señor, es cuando tú te glorificas, ahí, Señor, es cuando tú, Dios mío, le das a todo aquel que se humilla, a todo aquel que va con un corazón contrito y humillado a tu presencia. Tú te glorificas, Señor, en aquel que lo hace, Señor, con reverencia, aquel que ha entendido, Señor, que tú eres el único que puede ayudarnos. Oh Padre celestial, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ponemos este devocional en tus manos, Padre de la gloria. Que seas tú, Señor, dirigiéndonos, que tu Espíritu Santo sea descendiendo, Dios mío, encendiendo la llama en nuestros corazones, Padre. Oh, glorifícate, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios mío. Oh, glorifícate, Padre de la gloria. Mi alma te alaba, mi alma te adora. Que tu Espíritu Santo sea el invitado especial. Que el Señor Jesús sea el invitado especial a este lugar. Paséate aquí, Señor Jesús. Paséate en medio de nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre de la gloria, a pasar estos momentos de prueba, estos momentos de tribulación. Ayúdanos a pasar este desierto, Padre celestial, y te pedimos, Señor, que tú también ayudes a aquellos, Señor, que te han dado la espalda, aquellos que no quieren saber nada de ti, Señor. Tócalos, Padre de la gloria, reargulle esos corazones, Dios mío. Que los que se han alejado de ti se vuelvan a ti, que los que no conocen de ti, Señor, que sientan tu poder, ese poder que solo tú das, Dios mío, ese poder, Dios mío, que viene de lo alto, ese poder que viene de los cielos, donde está tu trono, Señor, allá donde nosotros levantamos nuestras manos, Dios mío, para adorarte, alabarte y exaltar tu santo nombre. Oh, glorificado seas tú, alabanzas a Dios. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Bendito, alabado sea Dios.
Bendito, alabado seas, Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 15. A leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Aquel que hace la voluntad del Padre es aquel que habitará en el monte santo de Dios, en la nueva Jerusalén, en el reino de los cielos. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces, aquel que ama al Señor es aquel que lleva una vida recta, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos a entrar en la adoración, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, disponiéndonos para que esta adoración suba como ese olor fragante hacia el reino de los cielos. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, porque solo Él me puede sostener. No Daré daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él. No No daré daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo eres tú, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza está toda puesta en ti, mi buen Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. este gozo que yo siento en mi alma. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que
Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, bendito, alabado sea Dios, bendito, alabado sea el Señor. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Eso es lo que haremos, porque es palabra de Dios lo que vamos a leer en esta tarde, contando con su presencia, porque sin su presencia no hay vida. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 41. Que el Señor sea bendiciéndolos a través de esta palabra, los que puedan escuchar este mensaje, la palabra del Señor, que se está emitiendo a través de los medios de comunicación que el Señor nos ha dejado para impartir su mensaje de la palabra del Señor. Verso 41 del capítulo 5 del libro de los Hechos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en esta tarde a través de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos a esta hora que seas tú, Dios mío, añadiendo bendición, Señor, a través de tu palabra, que esta palabra corra y sea glorificada, Dios mío, hasta donde tú la lleves, hasta donde tú quieras, Padre. Oh Señor, toca los corazones, Dios mío, necesitados, aquellos, Dios mío, que están esperando una esperanza, un aliento, Señor, a través de tu palabra. Que tú, Señor, obres con poder, Dios mío, porque eres tú, Señor. Nosotros, Padre de la gloria, solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, cuando nos dejamos usar, Padre de la gloria. Oh Señor Dios mío, glorifícate, Señor. A esta hora te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar bajo el tema sufrir por Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Aquí donde hemos leído en el libro de los Hechos, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Amén. Entonces, los azotes infligidos a los apóstoles tuvieron dos inesperados resultados. El primero, les causó un profundo gozo haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre que amaban, o sea, el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos aquí, en ese tiempo, después de la muerte del Señor Jesús, los apóstoles eran perseguidos,
sabemos a través de la palabra y a través de lo que nos han mostrado, a través de las películas, vemos cómo después de que el Señor fue crucificado y muerto, los apóstoles se escondieron porque a ellos también los estaban buscando por haber andado con Él, porque los creían tal vez revolucionarios y creían que ellos querían tomarse el poder que en esos momentos estaba siendo dominado por el pueblo romano. Entonces dice que aquí, después de que los apóstoles fueron azotados, fueron maltratados, dice que salieron gozosos cuando fueron puestos en libertad. Dice que salieron gozosos porque ellos defendieron el nombre de Jesús, porque ellos sabían que aquel hombre que anduvo con ellos por 3 años enseñándoles todo lo que Dios le había dado a él para traer a esta tierra, se sintieron dignos de haber padecido por él. Y esto realmente es una proeza de parte de estos hombres, es una enseñanza que ellos nos dejaron a nosotros, que nosotros también debemos sufrir por la causa del Señor. Pero tal vez el sufrimiento no es que vayamos a padecer crucificados como lo fue el Señor, porque en este tiempo pues vemos que no se practica esto, o no hay aparatos como en los tiempos de la Inquisición, donde se metía ahí en estos lugares a los cristianos y se empezaba a torturarlos, las torturas más inhumanas, podríamos decirlo, que se le aplicaban a estos hombres para que negaran a Cristo. Pero estos hombres, llenos del Espíritu Santo, no lo hicieron, porque ellos sabían que lo que les esperaba era mejor que lo que había y hay y sigue habiendo aquí en esta tierra de maldad, de pecado y de dolor. Entonces padecieron por tal vez defender el nombre de Cristo, pero sería como malo decirlo o defender el nombre de Cristo, porque pues el Señor no necesita que nosotros lo defendamos, pero lo que sí el Señor pide de nosotros es que nosotros lo reconozcamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, que toda la alabanza, la adoración sea para Él, que todo lo que hay en nuestros corazones se lo demos a Él, que todo lo que hay aquí en este corazón lleno de maldad, lleno de pecado, todo se lo entreguemos a Él. Y por eso tenemos que sufrir lo que Cristo padeció, porque a Cristo aún ni siquiera su familia lo seguía, sus hermanos, su madre, no lo seguían a Él mientras Él estaba cumpliendo aquí en la tierra su ministerio. Nosotros vemos a través de la Biblia que después de la muerte de Él fue que los apóstoles y María y sus hermanos fue que empezaron a hablar de Él. Entonces, a causa de esto, padecieron, sufrieron maltratos, golpes, fueron encarcelados, pero a ellos no les importó nada de esto. No les importó, porque lo que el Señor les enseñó fue a que amaran a Dios. El Señor lo que les enseñó fue que ellos estuvieran dispuestos, que estuvieran dispuestos a enseñarle a todos aquellos que estaban en esos momentos en pecado, que había una salvación para todo aquel que creyera en el Mesías. Entonces, en segundo lugar, dice que los envió con un renovado celo y persistencia, todos los días en el templo y por las casas, enseñando y predicando a Jesús
como el Mesías. Entonces, vemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, o sea, no nos importa las burlas, no nos importa que nos digan que somos diferentes o que somos raros, a nosotros no nos importa nada de eso, porque lo que el Señor hizo por nosotros fue algo sobrenatural, podríamos decirlo, fue algo que tocó nuestras vidas, que tocó nuestros corazones. Entonces vemos cómo el Señor, cuando nos mostró ese amor que tenía por nosotros al haber padecido todo lo que padeció, y Él sabía lo que le iba a pasar, y sin embargo Él fue a la cruz del Calvario por nosotros. Eso es lo que el Señor pide, eso es lo que el Señor pide de nosotros, que nosotros también a Él lo imitemos, que nosotros seamos como Él, que padezcamos por Él también. Entonces, los cristianos en ese tiempo, ellos chocaron mucho con la oposición. Entonces, en ese tiempo ya la política se estaba mirando. El reino, el imperio romano en ese tiempo reinaba, en ese tiempo habían leyes que impedían que el evangelio fuera predicado, porque ellos creían era en dioses paganos, en dioses que solamente ellos creaban, en dioses que ellos miraban, tal vez hacían sacrificios de otra índole y no el sacrificio que pide el Señor, que sea cargar la cruz todos los días. Pero ¿cuál cruz es la que debemos cargar? La cruz de nuestros pecados, la cruz que nos llevará a la vida eterna, esa cruz que debemos dejar nosotros, que debemos cargar a diario, porque el Señor eso es lo que les pide. Sin embargo, cuando las leyes humanas se enfrentaban a los mandamientos de Dios, entonces la forma cristiana de actuar era desobedecer al gobierno y sufrir las consecuencias. Entonces, cuando hay algo, una ley, cuando hay un decreto que vaya en contra de la palabra del Señor, nosotros como cristianos debemos sufrir y padecer lo que el Señor sufrió. Debemos padecer lo que el Señor padeció. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en este tiempo, ya todo se maquina para que el hombre esté feliz, pero en esta tierra, para que el hombre viva bien en esta tierra, pero realmente se ha dejado a Dios fuera de las leyes, se ha dejado a Dios fuera de todo lo que concierne a la educación, desde un colegio hasta las universidades, se ha sacado al Señor. Entonces vemos que cuando esto pasa, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe levantar bandera, debe levantar sus manos hacia el reino de los cielos, clamar misericordia para que el Señor tome el control de todo esto y sea el Señor el que gobierne en las vidas del hombre. Entonces, ellos tenían bien claro que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, y eso es lo que vemos en este tiempo. En este tiempo ya muchos de los concilios ya están de acuerdo con lo que dice el hombre, y poco a poco el diablo, que Jesús lo reprenda, se ha ido metiendo en las leyes, se ha ido metiendo en las costumbres del hombre, y entonces poco a poco el evangelio ha sido relegado, el evangelio se ha ido tal vez yendo por otro rumbo. Entonces vemos cómo en muchos de los concilios ya no se habla la palabra del Señor, la verdadera palabra de Dios, sino que se habla de política, se habla de otras cosas, menos realmente de lo que la palabra del Señor
se hizo para instruir la vida del hombre. Por eso vemos leyes a favor de los homosexuales, leyes a favor de los delincuentes, leyes a favor de todas este tipo de pecados que son desagradables al Señor de acuerdo a lo que dice su palabra. Entonces, ese es el sufrimiento que debemos tener por Cristo, apartarnos realmente de la vida del mundo, apartarnos de toda esta clase de maldades que el hombre cada día viene maquinando para distorsionar la mente del hombre, para hacer que el hombre se aleje de Dios y realmente no se arrepienta, que el hombre empiece a confiar en él mismo, que empiece a confiar en otros que son poderosos, que quieren parecerse a Dios y no realmente buscar del Señor, buscar el rostro de aquel que nos libró un día del pecado. Porque el Señor, cuando fue a la cruz, se hizo pecador por nosotros, se hizo violador, se hizo asesino, se hizo ladrón, se hizo de todo. Toda esta clase de pecados la llevó el Señor en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros saliéramos de las cárceles de nuestros corazones, para que así la libertad llegara a nosotros. Amén. Pero esto lo hacemos cuando realmente reconocemos el sacrificio y el sufrimiento que Cristo padeció. Mire, en este tiempo, cada año se celebra una semana que le dicen Semana Santa, pero si vemos de Semana Santa ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque el hombre, en vez de buscar el rostro del Señor, tal vez, ahora en este tiempo, tal vez no se pudo hacer nada, porque a causa de este virus, a causa de esta pandemia, estamos aislados de la sociedad, las mismas leyes nos han aislado. Pero yo le digo una cosa, si confiamos en el Señor, nada nos puede pasar. Si confiamos en el Señor, si nosotros le somos rectos, como lo habíamos leído en el Salmo número 15, si nosotros somos como lo dice allí, el Señor abrirá sus alas y nos cubrirá y estaremos seguros. Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si no estamos realmente siguiéndole, si no leemos su palabra, si no oramos, si no ayunamos, si no le hablamos, si no le pedimos misericordia, entonces lo que nos acontecerá será peor. Entonces, sufrir por Cristo es eso, dejar el pecado, arrepentirnos, dejar la maldad, dejar la maledicencia, dejar la ira, la contienda, porque muchos dicen, yo amo al Señor, yo soy de Dios, pero al rato los escucha usted maldiciendo, diciendo groserías y haciendo otras cosas diferentes a lo que la palabra del Señor enseña. Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahí al libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 17. Gloria a Dios, aleluya. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, aleluya. Todos los hijos de Dios son herederos de Dios. Pero aquí hay algo que debemos explicar. O sea, aquí dice, todos los hijos de Dios son herederos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, un heredero por naturaleza
naturalmente llega a heredar las posesiones de su padre. Entonces vemos aquí en la tierra que para usted heredar algo, tierra, dinero, lo que sea, entonces tiene que morir alguien. Si el de la herencia es el hombre, entonces este hace un testamento y le deja, si tiene esposa, le deja a su esposa una parte, le deja a los hijos otra parte. Entonces esa es la herencia aquí en la tierra que se deja. Entonces estos, como son hijos, si digamos son legítimos o ilegítimos, si los reconoció, pues entrarán en esa parte. Pero con el Señor es diferente. Entonces los que somos herederos de Dios, del reino de los cielos, somos los que hacemos la voluntad del Señor. Entonces todo aquel que no hace la voluntad de Dios no es heredero de Dios. Entonces no es heredero del reino de los cielos. Entonces somos coherederos con Cristo cuando Él vuelva para tomar el cetro del gobierno universal. Compartiremos con Él los derechos de propiedad de toda la riqueza del Padre. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, entonces Él vendrá a reinar aquí en la tierra. Y como Él es el Hijo de Dios, pues es heredero. Y como nosotros somos hijos del Padre, entonces somos coherederos con Cristo. Entonces, el sufrimiento por Cristo también nos lleva a ser herederos del reino de los cielos. Entonces, cuando al apóstol Pablo, añade, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Sí miran? O sea que para ser herederos también debemos padecer, o sea, debemos trabajar, y aquí no habla a través de trabajo físico, aquí lo que habla es del trabajo espiritual, porque es que para yo cambiar mi temperamento, para yo cambiar lo que hay aquí dentro de mi corazón, la maldad que hay en mi corazón, yo tengo que trabajar. Y el trabajo que el Señor me pide aquí es entrar en esos momentos de comunión con el Señor, entrar en ayuno, en oración. Y es que no, a través de este tiempo que hemos estado hablando aquí en este devocional, hemos explicado y hemos dicho que orar no es fácil, que ayunar no es fácil, porque ¿a quién le va a gustar levantarse a las 2, 3 de la mañana o 4 de la mañana a orar? Y sobre todo ahora que estamos aquí aislados, que supuestamente como no hay nada que hacer, pues entonces no me voy a levantar temprano, me levanto tarde. Entonces sí, mira que esto implica un sufrimiento, implica un desgaste, implica un tiempo disponible para el Señor. Entonces, porque cuando usted ayuna, usted si le dedica medio día al Señor, entonces tal vez usted dejó de asear la casa, dejó de lavar la ropa, dejó de, tal vez hasta de cocinar, porque ese día se lo dedicó al Señor. Y entonces usted, cuando ya llega el mediodía, entonces se le pasa el tiempo. Pero esto hace que usted sufra un poco por el Señor, porque cuando usted está en ayuno, en oración, su corazón empieza a sufrir. Pero usted no sufra por el dinero, usted no sufra por qué es lo que va a comer más tarde al mediodía o mañana, porque el Señor sabe la necesidad de cada uno. Entonces, usted entra en esos momentos de oración, en esos momentos de comunión con el Señor, y hay un sufrimiento, pero ese sufrimiento debe ser por las almas que se están perdiendo en la borrachera, en los adulterios, por las almas que se están perdiendo en la homosexualidad, por las almas que se están perdiendo en la drogadicción. Ese fue el sufrimiento del Señor. Entonces,
Él para que juntamente, dice, con Él seamos glorificados, no está haciendo de un sufrimiento heroico la condición de nuestra salvación. O sea, el hecho de que nosotros suframos por Cristo, no debemos sacar pecho y decir, uy, yo sufrí por Cristo, uy, yo hice esto por Cristo. No, lo que quiere decir es que ese sufrimiento debe ser llevado personalmente, porque yo no puedo salvar ni a mi esposa, yo no puedo salvar a mis hijos, yo no puedo salvar a mi vecino. La comunión que usted tenga con el Señor es personal. Tal vez unos o algunos tendrán que esforzarse o esforzarnos más para sufrir por el Señor, tal vez otros no. Pero cuando esto pasa, la recompensa en el cielo será diferente para cada uno, para cada cual. Entonces, pero todos los que reconocen a Jesús como Señor y Salvador son contemplados aquí como incurriendo en la hostilidad del mundo con toda su venganza y oprobio. Entonces, el mundo no quiere al pueblo cristiano. O sea, el mundo rechaza al pueblo creyente. ¿Por qué? Porque el creyente le hace ver la verdad, hace ver el pecado del hombre. Entonces, por eso somos rechazados. Mire, si usted mira tal vez un documental de la China, de Rusia, de la India, estos países donde prácticamente Dios lo tienen alejado. Allá los cristianos tienen que esconderse para poder predicar la palabra del Señor. Tienen que esconderse para poder leer la palabra del Señor. Aquí, gracias a Dios y a la misericordia que Él tiene por nosotros, podemos hacerlo en nuestras casas, podemos hacerlo en la calle. Hay templos donde se aglomera cantidad de personas, muchos que necesitan de la palabra del Señor, otros que tal vez van por curiosidad, otros que tal vez van por un milagro y no vuelven. Pero gracias a Dios, la palabra del Señor es expuesta a todo aquel que la quiere escuchar y a todo aquel que la necesita. Y sin embargo, muchos no van, muchos no la estudian. Entonces, es un privilegio que el Señor, aparte de que dice aquí que debemos sufrir por Cristo, no estamos sufriendo nada. Tal vez en este momento sí, porque no podemos reunirnos ni con nuestras familias, ni con nuestros hermanos en la fe. Tal vez ese es el sufrimiento que el Señor en estos momentos quiere del pueblo cristiano. O sea, quiere del pueblo que lo ha reconocido a Él como su único y suficiente Salvador. Que sea una necesidad realmente buscarlo a Él ahí en su hogar con su familia, buscarlo a Él en estos momentos de necesidad. Entonces, este es el sufrimiento que debemos padecer por causa del Señor, que estemos alejados, que estemos aparte, que se nos hayan cerrado los templos para exponer su palabra, para decirle al mundo que Cristo sana, salva y que Cristo da poder a todo aquel que lo pide y a todo aquel que lo necesita. Amén. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 36. Gloria a Dios.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Si todas estas cosas pudiesen separar al creyente del amor de Cristo, entonces la fatal separación habría tenido lugar hace ya largo tiempo, porque la carrera del cristiano es una muerte en vida. Gloria a Dios, aleluya. Ahí vamos a leer el verso 35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí el apóstol Pablo nos hace un recuento de lo que puede separarnos del amor de Cristo. O sea, tribulación, dice, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez. Mire lo que estamos sufriendo ahora. Tribulación, estamos atribulados. Estamos angustiados porque esto que está pasando no sabemos en qué momento nos va a acontecer. Persecución, estamos sufriendo porque ya como lo habíamos dicho, los templos fueron cerrados. Hambre, muchos que están aguantando hambre porque muchos trabajan a diario. Muchos para poder subsistir tienen que salir todos los días a trabajar y como están encerrados, pues no tienen cómo darle de comer a sus familias. Tal vez muchos en estos momentos están pasando hambre. Dice, o desnudez, o peligro, o espada. Entonces, el peligro está al acecho. ¿Por qué? Porque en estos momentos podríamos decir que aparentemente estamos bien, porque son pocos los días que llevamos, pero es que esto no va a ser hasta el 25. Esto se va a alargar cada día más. Y cuando empiece a escasear el alimento en muchas partes, entonces empezarán los saqueos. Empezará, como dice aquí, el peligro, la espada. Porque si alguien va a venir a usted a su casa, usted si se defiende, puede ser que el otro que viene a usted a quitarle lo que tiene, traiga también su espada. Y entonces esto se va a convertir en una batalla campal. Esto se va a convertir en una guerra. ¿Por qué? Porque todo esto hace que los que somos de Cristo padezcamos por amor a Él. Entonces, lo que está pasando debe hacernos reflexionar a nosotros, debe hacer que nosotros confiemos en el Señor, debe hacer que nuestras vidas estén dispuestas para Él, pero ese sufrimiento del que estamos hablando debe ser que nosotros esto nos acontezca, que ni el peligro o la espada entre a nuestros hogares, porque esto es lo que va a acontecer y esto es lo que va a venir más adelante, porque vendrá la hambruna, vendrá la escasez y muchos no aguantarán, y si no tienen al Señor, menos, porque cuando usted tiene al Señor, Él lo sustenta, Él le envía a alguien, así como Él le envió a Elías los cuervos para que lo alimentaran cuando estaba en aquella cueva. Eso hará el Señor con todo aquel que le es fiel, con todo aquel que sufre, pero el sufrimiento, como estamos diciendo y vuelvo y le repito, no es el sufrimiento de no tener nada que comer o de no tener vestido, no, el sufrimiento es
defender la causa de Cristo, no defender su palabra, sino predicar su palabra, decirle a aquel que está pecando, oiga, deje de hacer eso o se va a ir para el infierno, usted no va a heredar el reino de los cielos. Ese es el sufrimiento que debemos padecer por el Señor. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 10. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento son presentados aquí como ejemplo de aflicción y de paciencia. La aflicción precede a la paciencia. La tribulación procede a la paciencia. Y la paciencia en el Nuevo Testamento significa fortaleza o firmeza. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? Los profetas eran aquellos que anunciaban la palabra del Señor, pero ellos lo que anunciaban era juicio para esa nación. En este caso, anunciaban juicio para el pueblo de Israel, o anunciaban juicio para algún rey de los que el Señor había levantado que no estaba haciendo su voluntad. Entonces, estos profetas iban y hablaban al pueblo del Señor y siempre estaban hablándoles de arrepentimiento, siempre estaban hablándoles de que debían volverse a Dios, porque en ese tiempo el Señor también ya estaba siendo relegado, ya estaba siendo cambiado por otros dioses que no les brindaban nada, dioses que eran muertos. Entonces, aquí los profetas del Antiguo Testamento también tuvieron que padecer lo que padeció Cristo y lo que padece el cristiano, aquel que habla del pecado, aquel que confronta al hombre de pecado. Entonces vemos cómo a través del tiempo, a través de la palabra del Señor, nos ha venido hablando hasta este tiempo. Todo esto que está aconteciendo ya lo habían hablado los profetas. Todo esto que está aconteciendo está escrito en la palabra del Señor. Que nosotros no lo hayamos leído, que nosotros nos hayamos hecho los desentendidos, ya es otra cosa. Pero Dios ha estado hablando desde hace 2000 años. Nos ha estado hablando a través de su palabra. Entonces, debido a la fidelidad en declarar la palabra del Señor, los profetas fueron perseguidos de manera implacable, pero se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Entonces, a ellos no les importó que los encarcelaran, que los mataran, y es que en ese tiempo las muertes no eran que le pongo un revólver en la cabeza y ¡pam! Y se murió. No. Las muertes en ese tiempo eran torturosas. Las muertes en ese tiempo eran dolorosas. O sea, lentamente se iban torturando a estos hombres hasta que, o una de dos, negaran la existencia de Dios o murieran. Pero estos hombres dicen que la fidelidad de ellos fue tanta que en medio de su muerte vieron al invisible.
o sea, a Dios. Lo vieron. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de ellos aquí en la tierra les iba a dar algo hermoso, la vida eterna. Entonces, vemos cómo a través de los tiempos el hombre que sigue a Dios, el hombre que ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, seguirá sufriendo, porque vendrán tiempos peores, vendrán tiempos difíciles. Dice la palabra del Señor que estos son comienzos de dolores, o sea que esto es apenas el comienzo. Vendrán tiempos difíciles, dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que está haciendo el hombre es para que el hombre siga sufriendo aquí en la tierra. Lo que hace el hombre aquí no es para que nosotros vivamos felices, no es para que vivamos en paz, es para que haya sufrimiento en la tierra. Pero muchas veces Dios lo permite para que nos volvamos a Él, para que seamos como Cristo, para que en medio del sufrimiento nosotros le clamemos al Señor. Y si debemos de morir, que muramos, pero partiendo con el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Gloria a Dios, aleluya. Bendito, alabado seas Dios. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces no hay virtud en sufrir precisamente, pacientemente por nosotros, por nuestras propias faltas. O sea, el hecho de que nosotros suframos por nosotros mismos, eso ahí no hay paciencia, porque si nosotros sufrimos por nuestros pecados, es por la desobediencia, es porque nosotros no lo buscamos. Pero si nosotros sufrimos por la causa de Cristo, tendremos recompensa. Desde luego, no hay gloria para Dios en tal cosa. Los sufrimientos nunca nos señalarán como cristianos, ni llevarán a otros a querer llegar a ser cristianos. Entonces, si nosotros, o sea, el verdadero cristiano sufre, hay tribulación, hay angustia, porque cuando nosotros seguimos a Cristo, los problemas no se nos acaban, antes nos vienen más, antes son peores. Y si nosotros vamos a decirle a alguien que se convierta al Señor, que acepte a Cristo, que sufra por el Señor, si nosotros le decimos, mire, pero si usted se vuelve cristiano, va a quedar en la pobreza, se va a enfermar, le llegará un cáncer, le llegarán enfermedades terribles. Si nosotros le decimos esto a alguien, téngalo por seguro que no se va a convertir a Cristo. Pero es la verdad, es la realidad. El hombre de Dios es el verdadero hombre de Dios, es aquel que sufre, aquel que en medio de todo esto sabe que lo que le espera es algo hermoso, es algo maravilloso cuando parta de esta tierra hacia el reino de los cielos. Entonces, el verdadero hombre de Dios es aquel que soporta todo esto por amor a Cristo. Entonces, sufrir con paciencia, haciendo lo bueno, es lo que cuenta. O sea, sufrir con paciencia. ¿Y qué es sufrir con paciencia?
O sea que en medio de todo esto, o sea, yo no me desespero. O sea, porque dicen, no sé, no he escuchado, no lo he visto en una noticia o en algo así, pero dicen que muchos, a causa de este aislamiento, muchos se han suicidado. Entonces, cuando esto pasa, es porque el Señor no está allí, porque Dios es el único que da la vida y es el único que la quita. Entonces, no hay paciencia. Entonces, el hombre de Dios dice, pacientemente espera en Jehová, dice el salmista, y Él me ayudó. Me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice su palabra. Entonces, el lodo cenagoso, ese lodo que cada día, en vez de yo limpiarme, cada día me hacía hundir cada día más y más en el pecado, porque un pecado lo lleva a usted a otro mayor, no menor, mayor, no menor, lo lleva a un pecado mayor, hasta que usted realmente se vuelve, digámoslo así, una basura. Ya usted ya no sirve para nada ante los ojos del Señor. Entonces, nos vemos cómo el sufrimiento en el verdadero hombre de Dios causa paciencia. Entonces, la paciencia es una virtud en la vida del hombre y es muy difícil ser paciente. Por eso el sufrimiento por Cristo debe hacernos pacientes, porque lo que nosotros ganaremos será algo maravilloso. Vamos terminando el libro ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, gloria a Dios, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Entonces, la verdadera victoria en la persecución es ver a Dios detrás de las escenas, obrando sus maravillas y propósitos. Entonces, la verdadera victoria. Entonces, el Señor está esperando de nosotros que nosotros realmente le busquemos. Amén. Que nosotros realmente haya una necesidad en nuestras vidas de buscarle. Entonces, dice que no importa cuáles sean nuestras pruebas, debemos recordar ante todo que Él es el Dios de toda gracia. Entonces, si nosotros sabemos que existe un Dios, que nosotros sabemos que por medio de su palabra Él nos habla todos los días y nos promete y nos vuelve y nos promete, entonces, ¿qué nos puede esperar? Entonces, algo grandioso. Entonces, el aliento final es que Dios emplea el sufrimiento para educarnos y moldear nuestro carácter cristiano. Entonces, sí, mira que Dios utiliza el sufrimiento. ¿Para qué? Para moldearnos. Porque es que
realmente cuando nosotros estamos bien, cuando tenemos dinero, cuando estamos bien de salud, cuando todo marcha a la perfección, entonces no necesitamos nada. O sea, no necesitamos de Dios. Desafortunadamente esto pasa, pero cuando realmente nosotros entramos en calamidad, entramos en prueba, cuando ya no hayamos qué hacer, ahí es cuando el Señor entra. En medio de ese sufrimiento, Dios se glorifica y entonces es cuando nosotros empezamos a padecer por la causa de Cristo. Entonces, Dios ha permitido esto. Dios ha permitido que esto pase. Tal vez en estos momentos, gracias a la misericordia de Dios, en alguna familia no hay uno contagiado, y Dios quiera que si de pronto, si es la voluntad de Él y alguien llegue a pasar algo como esto, entonces que ese sufrimiento haga que esos corazones duros empiecen a padecer por la causa del Señor. Entonces, muchos están relajados, o muchos estamos relajados, porque no pasa nada en nuestras vidas, sufrimiento no hay. Pero que Dios nos dé las fuerzas para que en ese momento podamos, como dice el apóstol Pedro, salir victoriosos en la persecución. Es ver a Dios detrás de las escenas, porque esta es una escena que ha puesto el Señor. Es una escena en medio de todo este tiempo. O sea, porque podríamos decir, esta es la primera escena. Más adelante puede venir la segunda, o puede venir la tercera, y hasta ahí puede llegar esa escena. En la tercera se puede acabar el sufrimiento, o en la segunda se puede acabar el sufrimiento, o en esta primera se puede acabar el sufrimiento. Pero para todos aquellos que realmente sufrieron por la causa de Cristo. Entonces, qué triste decir esto, qué triste decir que a uno tenga que pasarle una calamidad para acercarse a Cristo, para aceptarle. Y muchos en esta hora tal vez no lo pueden hacer porque no hay un templo abierto, porque no hay nadie quien les dé un discipulado, porque no hay quien los bautice, porque hasta los pastores están aislados en sus casas, porque hasta los siervos de Dios también les tocó ponerse el tapabocas, también les tocó ponerse guantes para no contagiarse. Entonces, y esto está escrito, que en los postreros tiempos la palabra del Señor habitaría solamente en nuestros hogares y en nuestros corazones. Gracias a Dios que el Señor nos inquietó para hacer este lugar, para levantar este lugar aquí, porque de no haber sido por esto, tal vez nuestras vidas en estos momentos estarían vacías, estarían tal vez como muchos esperando a ver cuándo les abren las puertas para poder salir a lo cotidiano, a lo que hacían, y menos honrar el nombre del Señor. Entonces, ese es el sufrimiento por Cristo, esperar en Él, a pesar de todo, de lo que venga.
Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque la misericordia de Él debe existir y debe estar siempre en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablarnos a esta hora, Dios mío. Oh Padre Celestial, Señor, Dios Padre Todopoderoso, qué tristeza es, Dios mío, que tengamos que esperar el sufrimiento, Señor, para acercarnos a ti, que tengamos, Dios mío, que ver las calamidades que el mismo hombre provoca, Señor, para hacerse daño y para hacernos daño, Señor. Esto que está pasando, Dios mío, es a causa del pecado. Es a causa, Dios mío, de que el hombre, Señor, en vez de volverse a ti, Señor, ha confiado en sus fuerzas, ha confiado en el poder de otros hombres, Dios mío. Nos hemos envuelto, Señor, en medio de todo lo que el mundo ha estado ofreciendo y sigue ofreciendo, Señor. Muchos no se han dado cuenta, oh Padre de la gloria, que hemos sido confinados, Padre. Algunos lo hemos entendido, Señor, y hemos, Señor, avanzado, oh Dios mío, tal vez no como tú quieres que debamos avanzar, pero otros, Dios mío, están allí en sus hogares, relajados, como si nada estuviera pasando. Dios Padre Todopoderoso, ¿qué están esperando para despertar? ¿Qué están esperando, Señor, para sentir, para sufrir realmente, Dios mío? Oh Padre de la gloria, ten misericordia, Dios mío, de nosotros. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, porque a ti, Padre de la gloria, Señor, es a quien debemos buscar en medio de todo esto, en medio, Dios mío, de la tribulación, de la prueba, en medio del sufrimiento, Señor, es a ti, Señor. Oh Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Oh Señor, que sigas usando nuestras vidas, Dios mío, para predicar tu palabra, para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje, Dios mío, que muchos necesitan. Algunos lo quieren, otros lo rechazan, Señor. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos obligar a nadie, Dios mío. Oh Padre de la gloria, Señor, ni siquiera tú, que eres dueño de todo, Señor, no eres dueño de los corazones del hombre. Oh Dios Padre Todopoderoso, glorifícate, Señor, y todo aquel que necesite, y todo aquel, Dios mío, que disponga su corazón, tócalo a esta hora, tócalo, Dios mío, y que reconozca que necesita de ti, que reconozca, Señor, que tú eres el único que puede ayudarle, que tú eres el único, Señor, que puede sacarlo de la angustia, de la tribulación, Dios mío, que tú eres el único que puede darle paz en medio de la tormenta. Oh Padre Celestial, guarda nuestros hogares, guarda esta ciudad, guarda nuestro país, guarda el mundo entero, Señor. Oh Dios Padre de la gloria, toca los corazones, Señor, que se vuelvan a ti, Dios mío, que reconozcan a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy para muchos el Señor resucitó, pero para nosotros Él está vivo y sigue estando vivo en nuestros corazones. Gracias te damos, Dios mío, en el nombre poderoso
de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Invitarlos que sigan buscando del Señor, que sigan leyendo su palabra, que busquen en su palabra. Estas son verdades de su palabra. También invitarlos a que se documenten, Dios mío, de todo lo que está pasando, porque esto, como dice la palabra de Dios, son principios de dolores, son cosas que acontecen a través de la palabra y seguirán aconteciendo. Busque del Señor, hágalo en familia, así como la misericordia de Dios nos ha permitido a nosotros hacerlo aquí en familia. Lo hacemos los días martes, lo estamos haciendo los días domingo a las 10 de la mañana. Pues hoy lo hicimos a esta hora por causa de mi trabajo, pero seguiremos honrando y glorificando el nombre del Señor. Que el Señor lo bendiga y que sea Dios obrando en sus corazones. Los martes 6 de la tarde, para que los que puedan conectarse ahí a través de los medios lo puedan hacer. Gloria a Dios, aleluya.